Buenas noches. Buenas noches. En la presentación que voy a hacer, voy a trabajar 4 puntos. Uno primero, ¿qué se entiende por principio compasión, misericordia? En segundo lugar, 3 elementos que brotan de ese principio, que son la opción por la no violencia, el otro como paradigma y finalmente la opción por las víctimas. Y como decíamos, señor Pedro, en cada uno de ellos pondré en diálogo el principio compasión, misericordia con principios de educación para la paz. ¿Qué se entiende por principio compasión, misericordia? Algunos teólogos usan la expresión principio misericordia porque para Jesús la misericordia no es una acción marginal, coyuntural, asistencialista o esporádica. Es sobre todo un principio estructurante de su vida y de su acción. El principio compasión, misericordia son categorías epistemológicas y hermenéuticas centrales para comprender a Dios, comprender a Jesús, a la Iglesia y al ser humano. La compasión, misericordia son mucho más que acciones a realizar, como si fuera algo a hacer frente a los que sufren. Sin negar esto, porque también lo es más bien un modo de mirar, de comprender, que se traducen en un hacer, tal como lo muestra Jesús de modo especial en la parábola del buen samaritano. Estructura fundamental de la misericordia es la reacción ante las víctimas de este mundo. El sufrimiento ajeno se interioriza y ese sufrimiento interiorizado mueve a una reacción para erradicarlo y sin más motivo para ello que el mero hecho del herido en el camino. En la parábola no aparece que el samaritano actuara por cumplir un mandamiento, sino solo movido por la misericordia. Jesús introduce la compasión misericordia como un nuevo principio de actuación que responde a su experiencia y a su testimonio de Dios como Padre compasivo y misericordioso, y que se diferencia y es alternativo a formas de entender a Dios y de crear sociedades violentas y excluyentes. Sobre esto señala Pagola: la ordenación religiosa y sociopolítica del pueblo judío y la espiritualidad se caracterizaba por ser una sociedad discriminatoria y excluyente. Era una sociedad llena de fronteras que generaba discriminaciones y despertaba resentimientos. No promovía la comunión, la fraternidad y la mutua acogida. Esta visión no responde a la experiencia de un Dios compasivo. Jesús introdujo en aquella sociedad una alternativa que lo transformaba todo. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Es la compasión entonces el principio que ha de inspirar la conducta humana. Dios ama a todos sin excluir a nadie de su compasión. Por eso la misericordia no es para Jesús una virtud más, sino la única manera de ser como es Dios. El único modo de mirar al mundo como lo mira Dios, la única manera de sentir a las personas como las siente Dios, la única forma de reaccionar ante el ser humano como reacciona Dios. En Jesús, el principio compasión, misericordia es una auténtica praxis de paz y de no violencia. Jesús desenmascara las falsas paces basadas en la guerra que sostienen y alimentan las situaciones injustas y de marginación. La paz desde el actuar misericordioso de Dios Padre y de Cristo no es una paz desencarnada del compromiso histórico por la justicia. La vida y el mensaje de Jesús no se pueden entender al margen de su contexto histórico y social. La paz romana, la paz hecha y pensada desde la guerra, es el fondo de todo el Nuevo Testamento. Ello ayuda a entender por qué Jesús,
va a decirnos que la paz que Él trae no la trae como la trae el mundo. Al ser la paz don de Dios y tarea humana, es una paz que se construye desde la paz y desde la no violencia. La paz de la que da testimonio Jesús relativiza y critica de modo radical los valores hegemónicos socialmente. Cuando Jesús, a la pregunta de sus discípulos, ¿quién es el primero o el más importante entre ellos?, contrapone su modelo de relaciones humanas al de los jefes de este mundo, que actúan como señores absolutos, y a los grandes que oprimen a las naciones con su poder. De esta manera está denunciando la paz romana y presentando la no violencia como modo alternativo y propositivo de construir vida y sociedad. Segundo punto, optar por la no violencia. Primero, desde el principio, compasión y misericordia. La no violencia es característica fundamental del mensaje de Jesús y de la iglesia de los orígenes y de los primeros siglos. No violencia que hace de la iglesia, pueblo de Dios, una sociedad alternativa o sociedad señal de contradicción. En los evangelios no aparece el término no violencia. Es una expresión que proviene del sánscrito. Ni siquiera la no violencia es una realidad específicamente cristiana. Pero sí es posible reconocer en Jesús su práctica, y no solo por alguna de sus enseñanzas que se han vuelto referente común al respecto, sino por toda su vida. La no violencia se encuentra en el corazón de su mensaje y de su anuncio del reino de Dios. Afecta la imagen y la comprensión de Dios. Para el discípulo, la imitación del Dios misericordioso es la máxima razón para la no violencia activa. La no violencia evangélica implica la asunción de algunos principios que brotan de las mismas enseñanzas de Jesús. El primero es el respeto absoluto de la persona humana, de su dignidad, de su vida, de toda forma de vida. El segundo es el amor a los enemigos. Amor que se orienta a la conversión del enemigo al bien, a la verdad. Y este es un modo de entender la frase de Jesús sobre poner la otra mejilla. De hecho, presentar la otra mejilla es ir esencialmente a la conciencia de aquel que no respeta al ser humano. Con la segunda bofetada se le dice la verdad, se le habla a su conciencia para que vea la injusticia que comete y cambie. El tercer principio consiste en acoger el amor de Dios y amar a modo suyo, a modo de Cristo, hasta dar la vida, siguiendo el ejemplo de aquel que no vino a ser servido, sino a servir. Y el cuarto, desde las palabras y acciones de Jesús en el texto de la mujer adúltera, decir la verdad, denunciar la injusticia, despertar las conciencias, negarse a hacernos cómplices de las mentiras y de las injusticias. La no violencia desde la educación para la paz. Es necesario reconocer que la no violencia es extraña entre nosotros. Otorgamos un amplio lugar a la violencia, mientras que poco o nada a la no violencia. Incluso en la iglesia, en su predicación y en su propuesta educativa, la no violencia o se desconoce o se malentiende o se habla de ella de modo esporádico. Optar por la no violencia es decir no a todas las justificaciones y a todas las legitimizaciones que hacen de la violencia algo legítimo, normal y, si cabe la expresión, hasta natural. Con la no violencia no se busca solo poner ciertos límites a la violencia y a la guerra, sino de negarse al uso de cualquier forma de violencia, a buscar objetivos, así sean loables, por medios violentos. En la lógica de la no violencia, el fin no justifica los medios. En la lógica de la no violencia, no todo vale. Por no violencia se subraya en educación para la paz
un modelo de desarrollo alternativo atento a aquellos aspectos que son deshumanizantes. Lo que se busca es asumir la no violencia como estrategia de transformación de la sociedad, como un modo, el más eficaz, de luchar contra la injusticia. La no violencia, por eso, implica un proyecto nuevo y alternativo de sociedad, más justo y solidario, que renuncia a toda forma de violencia para conseguirlo. El otro como paradigma, desde el principio de la misericordia. Jesús impulsa una nueva manera de entender y de vivir la experiencia de Dios, la convivencia humana y la construcción del mundo. El reino de Dios que hace presente es una nueva experiencia de Dios. Es una invitación a actuar como el Dios misericordioso. Es una invitación a abandonar las lógicas de violencia y a entrar en las lógicas no violencia de la misericordia de Dios, que quiere justicia y compasión por los últimos, los más excluidos y humillados. Jesús invita a aprender a vivir desde otro lugar diferente, a partir de la compasión por los que sufren, desde la lucha por la dignidad de todo ser humano. Es una alternativa que se orienta a una transformación radical del ser humano, a su modo de relacionarse, de ver y de concebir al otro, al que es diferente. Jesús supera la lógica de la retribución que jerarquiza y divide a los seres humanos. Supera el ver la vida en categorías de enemistad, de chivo expiatorio. Jesús hace la paz no eliminando la diversidad, sino los códigos con los cuales se interpreta los que están adentro y los que están fuera, la identidad y la alteridad, la pertenencia y la exclusión. Jesús cambia un modo de ver común en las sociedades de su tiempo, pero igualmente presente entre nosotros hoy. Modo de ver que concibe al mundo dividido en dos, nosotros y los otros, los griegos y los bárbaros, los judíos y los gentiles. La concepción y la mirada sobre el otro es aspecto central en la comprensión cristiana, en donde primero hay que considerarlo como un otro. El principio misericordia nos ofrece un paradigma no violento ni excluyente frente al otro, desde el cual se supera todas formas de exclusión y marginación. En la parábola del buen samaritano, Jesús cambia la manera radical de comprender al prójimo. En tiempos de Jesús existía un fuerte debate entre las escuelas rabínicas sobre el significado y el alcance del prójimo. Para unos, el prójimo era solo quien pertenece a mi clan familiar o a mi tribu. Para otros, prójimo abarcaba también al extranjero siempre y cuando habitara dentro de los límites de Israel. El debate frente al otro exigía que se definiera quién era el prójimo a quien debía amarse. La pregunta era, ¿solo a quien pertenece al propio grupo? Jesús entonces rompe todos los esquemas discriminatorios entre amigos y enemigos, entre pueblo elegido y gentes extrañas e impuras. Con la compasión, misericordia caen las barreras. Para Jesús el prójimo no es a quien se ama, sino quien tuvo misericordia. El principio compasión, misericordia nos invita a tomar conciencia de la necesidad del cambio de mentalidad frente al otro, al diferente. La parábola del buen samaritano es una invitación a superar la cultura del enemigo, de la desconfianza, de la amenaza a la identidad. Es un llamado en reconocer en el otro a un hermano y como hermano precisamente su alteridad. La fraternidad se convierte así en el modo de vivir en la sociedad actual. El otro desde la educación para la paz. En la educación para la paz, la postura frente al otro, frente al diferente, es también propósito educativo y objetivo de transformación.
con Johan Galtung, uno de los más reconocidos investigadores para la paz, la violencia cultural recibe diversos nombres: ideología de violencia, cosmovisión militarista, antropología militarista. Tiene como base una cosmovisión violenta del otro, del diverso, cosmovisión de mundo de buenos y malos, aliados y enemigos, concepción peyorativa de la persona que discrepa. Este es un supuesto enemigo mientras no se convierta en un aliado. Cosmovisión que tiende a deshumanizar a los grupos ajenos y el enemigo, que puede convertirse rápidamente en algo menos que humano y el objeto sobre el cual proyectan las personas sus sentimientos de odio, venganza, vergüenza e insatisfacción. Ese otro es percibido como alguien a dominar y a controlar. La educación para la paz nos ha de hacer conscientes de las formas de relación violentas frente al otro. O lo tratamos como alguien que debe ser temido y, si fuera posible, eliminado. O lo tratamos como inferior, merecedor de lástima y de desprecio. O se puede llegar a generalizar al otro obviando su individualidad y despojándolo, por tanto, de su identidad personal. O se le puede llegar a trivializar ignorando aquello que lo hace inquietamente distinto. O se le puede homogeneizar afirmando que en realidad no existe diferencia. O se le puede vaporizar negándosele a reconocer su presencia. La educación para la paz debe cambiar esta cultura frente al otro. El principio clave que debe animar ese tipo de educación es el respeto por la igual dignidad común de todos los seres humanos como iguales y diferentes. Todos pertenecemos a la misma especie, la humana. A su vez, los seres humanos somos diferentes. La diferencia, por tanto, es tan importante como la igualdad. En Educación para la Paz se trata de actuar desde una ética de la alteridad. A este propósito afirma Edgar Morin: la educación del futuro deberá velar porque la idea de unidad de la especie humana no borre la de su diversidad y que la de su diversidad no borre la de unidad. Existe una unidad humana, existe una diversidad humana. Comprender lo humano es comprender su unidad en la diversidad, su diversidad en la unidad. Hay que concebir la unidad de lo múltiple, la multiplicidad del uno. La educación deberá ilustrar este principio de unidad-diversidad en todos los campos, en el campo individual, en el campo social, en el campo cultural. Se debe entonces educar al respeto por las diferencias, a la comprensión de las singularidades, a la complementariedad como principio de acercamiento a las diferencias, a la reciprocidad como base de la cooperación. Se hace necesario la superación de los prejuicios y los estereotipos. Se ha de educar para crear y mantener relaciones abiertas y dialogantes y positivas con los demás y fomentar la capacidad de vivir de acuerdo con los principios de respeto a la diversidad humana. El diferente ha de ser visto no como una amenaza, sino como una riqueza. Con ese tipo de educación se busca superar toda tendencia de asimilar al otro, de rechazar al otro y de orientarse a la acogida, a la escucha, a la reciprocidad, al respeto y al diálogo. Opción por las víctimas de toda forma de violencia. Desde el principio, compasión, misericordia. El proyecto del reino de Dios es el proyecto de la convivencia pacífica, del respeto a los otros seres humanos y a todos los seres vivientes. Proyecto que no quiere víctimas ni sacrificios, sino que opta por las víctimas de la historia. En la historia del mundo redactada de la lógica de los vencedores y sobresalientes, en el camino y en el olvido han quedado los pobres y las víctimas, a quienes se les niega su calidad de sujetos de la historia. Esta es una historia pensada, narrada y contada
desde la lógica de la violencia. El Dios de la historia, el que se revela en la historia, el que se hace historia en Cristo, asume la historia desde otras lógicas que pueden llamarse no violentas porque la narra y la asume desde la víctima y desde su liberación. Toda la historia de la salvación es la historia de la opción de Dios por las víctimas de la historia. Historia que tiene un momento fundamental en la liberación del Éxodo. Historia que en Cristo se abre a otras formas de hacerla, desde el amor gratuito y desinteresado, desde la solidaridad y el servicio. Amor, servicio y solidaridad que se orientan a superar toda forma de exclusión. Es la victoria del amor sobre la violencia. Este modo de ver la vida y de hacer la historia del Dios misericordioso que opta por las víctimas es propio de la parábola del buen samaritano. Ella nos muestra a un Dios compasivo que se conmueve desde lo más profundo de su ser por el herido del camino, por quien sufre. El teólogo alemán Johann Betz afirma que la compasión ha de ser el programa universal del cristianismo en esta época de pluralismo cultural y religioso y de marcadas y profundas exclusiones. En este contexto, la pregunta sobre Dios y el discurso sobre Dios solo serán creíbles y significativos si se hace desde las víctimas y desde quienes sufren. Solo será creíble desde un Dios sensible al sufrimiento de los otros. Es la postura propia del buen samaritano y de todas las demás parábolas de la misericordia, donde el centro de atención en ellas no es el pecado, sino el sufrimiento. Hablar de Dios y de Jesús en esta época es hablar del sufrimiento de los otros, porque hablar de un Dios que se conmueve, que sale al encuentro, que no es indiferente, que no pasa de largo. La opción por las víctimas desde la educación para la paz. Las víctimas han de ser también el eje vertebrador de la investigación, la educación y la acción por la paz. Las víctimas de injusticias de diversa índole, su voz y su presencia han de ser relevantes en la educación, no solo como expresión de reconocimiento a ellas, sino como el mejor modo de concretar una auténtica educación para la paz. Su presencia en la educación no debe de ser solamente indirecta, pasiva o implícita, pues ello solo conduce al asistencialismo y al paternalismo, pero no al protagonismo de las víctimas. La educación para la paz pide un tipo de presencia activa y directa de las víctimas de la violencia, una presencia realmente interpelante, pues su presencia tiene que ver tanto con los temas de memoria, perdón y reconciliación, como con los temas de transformación personal, social y estructural. Conclusión. El principio compasión-misericordia sirve también para cuestionar los modos de educar en la fe e inspirar modos no violentos y sin violencias. Cuestiona formas educativas en la Iglesia que puedan crear cantidad de prejuicios, discriminaciones, marginaciones, racismos, nacionalismos, fundamentalismos, patriarcalismos y exclusiones. El principio compasión-misericordia lo que hace es entrever una necesidad en la Iglesia, no puntual, sino permanente. La Iglesia debe ser considerada a la vez como sujeto y objeto de educación a la paz. Se hace necesario educar la Iglesia a la paz y que la Iglesia eduque a la paz. Desde el convencimiento de que la paz no es un sector o un ámbito entre otros de la pastoral o de la teología, sino que es un paradigma nuevo, una hermenéutica, una epistemología. Y ello es consecuencia de entender que la misericordia es estructurante en el ser de Dios, en el de Jesús, y ha de serlo también en el de la Iglesia. En últimas,
es consecuencia de ser misericordiosos como el Padre. Muchas gracias.